El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo número 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, queremos rogar tu dirección, queremos pedirte, Señor, que por medio de tu palabra nos guíes, nos muestres, Señor, estos tiempos que vivimos y qué es lo que debemos hacer. En el nombre de Jesucristo, guíanos, Señor. Amén. Cuando el Señor Jesús les dijo esto, es muy seguro que ellos se sorprendieron. ¿Cómo era posible que el templo de Dios fuera derribado y no quedara piedra sobre piedra? Jerusalén, la ciudad en la cual el Señor había prometido al pueblo de Israel que sería un muro alrededor de ella, y desde luego el lugar donde su gloria se manifestaba, el templo, donde por generaciones le habían adorado a Dios. Y el Señor estaba manifestando, sería derribado, no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, sentado al monte de los olivos, estoy en el versículo siguiente, 3. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Parece que despertó su interés, ¿verdad? ¿Qué señales habría del fin del siglo? Bueno, vamos en primer lugar a hablar. Se cumplió la palabra que el Señor Jesucristo dijo sobre el templo. Sí, se cumplió. El general Vespasiano es enviado para sofocar una revuelta que el pueblo de Israel tenía contra el Imperio Romano. Él se encontraba en esta situación cuando de Roma lo mandan llamar, porque el emperador había muerto. Vespasiano sería el siguiente emperador. En su lugar se queda el general Tito. Y Tito no solamente sofoca la revuelta, la rebelión, sino que determina saquear el templo y destruir casi por completo. Muy pocas partes quedaron en pie. En el año 70 después de Cristo. En ese tiempo hubo una dispersión, pero fue en el año 132 después de Cristo cuando hubo una todavía más fuerte dispersión. El emperador Adriano reconstruye el templo, pero
pero convierte a Jerusalén en una ciudad griega. Le llama Aelia Capitolina. ¿Por qué hizo esto él? Un sacerdote llamado Bar Kokhba había determinado otra rebelión. Esta es completamente terminada. Y entonces sí se produce una diáspora, literalmente, que envía a los judíos por los continentes. El territorio se le llama Palestina, que quiere decir tierra de los filisteos. De tal manera que a partir de ese siglo II, distintos grupos comienzan a tomar posesión del territorio. Los cruzados, enviados desde Roma, Europa, en el año 1516, los turcos, lo que se llamó el Imperio Otomano, la toman y literalmente lo hacen por 400 años, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue en 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Murieron millones de personas en ese corto periodo. Pero el territorio seguía vacío. No estaba ahí Israel. Pero a partir del siglo XIX, a partir del año de 1892, comienza una oleada de migrantes judíos a llegar a Palestina. De tal manera que para el año de 1914, 85,000 judíos vivían ya en el territorio palestino. Inicia la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo estaba en su apogeo. Usted conoce el resto de la historia. Millones de judíos son perseguidos, muertos. De hecho, en todo tiempo, en Rusia, en España, en distintos lugares del mundo, el antisemitismo perseguía cruentamente al pueblo de Israel. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1945, la recién formada Organización de las Naciones Unidas, en el año de 1947, decide dividir el territorio de Palestina, dándole el 55% del territorio a Israel y el resto a los palestinos. Los palestinos no están de acuerdo, pero esto continúa. Y en el año de 1948, David Ben Gurión, el 14 de mayo, establece mundialmente el Estado de Israel. Al siguiente día, el ejército
palestino, egipcio, sirio, jordano, inician un fuerte ataque contra Israel. Fue el primer intento de destruirlos como nación. Han tenido distintas luchas en distintos tiempos. En el año de 1967, en lo que se conoció como la Guerra de los 6 días, ellos toman una mayor porción de territorio, tomando también Jerusalén. Vamos, ¿por qué estamos narrando todo esto? Porque desde ese entonces, desde que Israel retorna a su territorio y es declarada un estado reconocida mundialmente, Israel ha sufrido una serie de ataques. En 1973, en la celebración del Yom Kippur, Israel es atacado. 50 años después, nuevamente, en la misma celebración, este pasado 7 de octubre del año 2023, Israel es nuevamente atacado. Parece ser que Israel no solamente quiere ser sacada de su territorio, sino que literalmente se pretende destruir completamente su existencia. Eso nos recuerda cuando la reina Esther detuvo el deseo de exterminio de los judíos. Hitler, igualmente, un deseo firme de exterminar al pueblo de Israel. Jamás. Ellos no quieren el territorio de Palestina. Ellos lo que desean es, primero, destruir completamente a Israel. Entonces, si pudiéramos decirlo así, Israel es como el reloj profético de Dios. Nos va marcando lo que sucede en Israel. Era difícil, humanamente casi imposible, que Israel, después del primer siglo de ser dispersos por toda la tierra, volver a surgir como nación. Pero Dios lo hizo. Cumplió así distintas profecías en Jeremías, en Ezequiel, donde hablan del retorno de Israel a su territorio. Dios lo cumplió. 1948, Israel está en su territorio. Y aun cuando ha sufrido distintas guerras, ha permanecido por la gracia de Dios. Todas las veces que Israel ha sido atacado, ellos han vencido sobrenaturalmente. Esto nos recuerda algo importante. Número 1, Jesucristo viene pronto. Indiscutiblemente que son señales de tiempos finales. No hay tiempo para hablar de lo que está sucediendo en la tierra, como las aguas están invadiendo el continente europeo y las cosas tan sorprendentes que están sucediendo en nuestros tiempos finales. Nos animan a levantar nuestra mirada al cielo y disponer nuestro corazón, anunciar que Jesucristo viene pronto, anunciar que Él vendrá por su iglesia y que su iglesia
tiene que cumplir su misión. Su misión es predicar el Evangelio, discipular, conservar a aquellos que han sido ganados para Cristo. Dios, despierte el corazón de la iglesia y recordemos que nuestro Salvador viene pronto. Nosotros debemos estar listos, trabajando para Él y no olvidando la misión que Él nos ha encomendado de predicar su Evangelio. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra. Y Señor, despierta nuestro espíritu a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.